Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Cárdenas Restrepo y a continuación les presentaré mi propuesta titulada Evaluación de la cultura institucional frente a las prácticas artísticas y culturales en la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño de la ciudad de Medellín. Esta propuesta surge del interés por comprender cómo las prácticas artísticas y culturales contribuyen al fortalecimiento de la cultura institucional, entendiendo que la calidad educativa no depende únicamente de los resultados académicos, sino también de aquellos procesos que favorecen la participación, la identidad institucional, la convivencia y el sentido de pertenencia. En el mapa conceptual se resume el fundamento teórico que orienta toda la propuesta. A partir de la literatura revisada, comprendí que la evaluación institucional debe entenderse como un proceso permanente, participativo y orientado al mejoramiento continuo, y no únicamente como un mecanismo de control. El mapa integra 6 ideas principales. La primera es que la evaluación constituye un proceso permanente de reflexión institucional. La segunda hace referencia a la participación de todos los actores educativos, reconociendo que directivos, docentes, estudiantes y familias aportan perspectivas diferentes para comprender la realidad institucional. La tercera presenta las dimensiones que intervienen en la evaluación institucional, como la gestión, el currículo, la convivencia y los procesos pedagógicos. Posteriormente se muestra la relación entre evaluación y mejora continua, entendiendo que la información obtenida debe convertirse en acciones concretas de transformación. También se incorpora la visión amplia de la calidad educativa, donde se consideran aspectos humanos, sociales e inclusivos. Y finalmente, el mapa destaca la importancia de emplear diversas técnicas e instrumentos de evaluación para obtener información válida y permanente. En conjunto, estos elementos permiten comprender que la evaluación institucional constituye una herramienta para fortalecer la calidad educativa. La fundamentación responde principalmente a una pregunta: ¿cómo evaluar la cultura institucional frente a las prácticas artísticas y culturales? Para responderla, la propuesta parte de considerar la evaluación institucional como un proceso sistemático y contextualizado que busca comprender la realidad institucional para orientar acciones de mejoramiento. Metodológicamente, se asumió el diagnóstico organizacional como un proceso investigativo que requiere integrar diferentes fuentes de información. Por esta razón, se optó por combinar técnicas cuantitativas y cualitativas. La propuesta incorpora el análisis documental, la observación, la encuesta y la entrevista, porque cada técnica permite comprender un nivel diferente de la cultura institucional. Posteriormente, toda esta información se integra mediante un proceso de triangulación, lo que fortalece la validez del diagnóstico y permite formular recomendaciones sustentadas en múltiples evidencias. En consecuencia, más que evaluar actividades aisladas, la propuesta busca comprender la cultura institucional desde diferentes perspectivas para generar acciones de mejora. La propuesta se desarrolla en la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, ubicada en la ciudad de Medellín. Se trata de una institución oficial que atiende estudiantes en diferentes niveles educativos y que promueve una formación integral basada en la convivencia, la participación, la investigación y el desarrollo humano. Dentro de este contexto, las prácticas artísticas y culturales ocupan un lugar importante porque favorecen la expresión, la creatividad, la construcción de identidad y la convivencia escolar. Sin embargo, surge la necesidad de evaluar cómo estas prácticas realmente fortalecen la cultura institucional y cuál es su nivel de articulación con el proyecto educativo institucional y los demás procesos escolares. En cuanto al objetivo general, consiste en evaluar la contribución de las prácticas artísticas y culturales al fortalecimiento de la cultura institucional mediante el análisis de su incidencia en la participación, la convivencia y el sentido de pertenencia. Para alcanzarlo, se plantearon estos objetivos específicos. El primero busca identificar las prácticas artísticas desarrolladas en la institución y analizar su articulación con el PI. El segundo pretende conocer la percepción de los estudiantes, docentes y directivos. Y por último, formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional. Este es el eje central de la propuesta. Más que una secuencia de actividades, las 5 fases representan diferentes niveles de comprensión de la cultura institucional. Cada fase permite aproximarse al fenómeno desde una perspectiva distinta hasta construir una visión integral. La primera fase, el diagnóstico documental. En esta etapa se analiza la cultura declarada, es decir,
aquello que la institución expresa formalmente en documentos como el PI, el Manual de Convivencia, el Sistema de Evaluación Institucional y el Plan Integrado de Área. La actividad consiste en realizar un análisis documental utilizando una matriz diseñada para identificar cómo las prácticas artísticas aparecen incorporadas dentro de la institución. La segunda fase de la observación institucional, aquí se estudia la cultura observable. El propósito es identificar cómo esas prácticas realmente ocurren en la vida cotidiana. Para ello se emplea la observación no participante durante las actividades artísticas y culturales, registrando la información mediante una guía de observación y los diarios de campo. Esta fase permite contrastar lo que la institución declara con lo que realmente sucede. La tercera fase, la percepción de la comunidad educativa. En esta fase se analiza la cultura percibida. El interés es conocer cómo estudiantes, docentes interpretan las prácticas artísticas y su aporte a la institución. Para ello se aplica un cuestionario tipo Likert, donde se permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora desde la percepción de los actores educativos. Y la cuarta fase, la profundización de la información, esta aborda la cultura interpretada. Aquí se realizan entrevistas semiestructuradas a docentes y directivos. El propósito ya no es medir percepciones, sino comprender las razones, experiencias y decisiones institucionales que explican los resultados obtenidos en las fases anteriores. Y la quinta fase, la triangulación e interpretación. Finalmente acá se construye la cultura integrada. En esta etapa se reúnen los resultados obtenidos mediante los documentos, las observaciones, los cuestionarios y las entrevistas. La información cuantitativa se organiza mediante estadística descriptiva. La información cualitativa se analiza mediante el análisis de contenido y posteriormente ambas se integran en una matriz de triangulación que permitirá construir el diagnóstico institucional y formular recomendaciones de mejoramiento. Considero que esta fase representa uno de los principales aportes metodológicos de la propuesta porque garantiza que las conclusiones no dependan de una única fuente de información, sino de la convergencia entre diferentes evidencias. El cronograma organiza el proceso en 9 semanas. Inicia con una etapa de planeación en la que se diseñan los instrumentos y se gestionan las autorizaciones correspondientes. Posteriormente se desarrollan las 5 fases metodológicas. Finalmente, se realiza la triangulación, la elaboración del diagnóstico institucional y la formulación de las recomendaciones. Esa organización garantiza la coherencia entre los objetivos, las actividades y los tiempos de ejecución. Como principales conclusiones, destaco las siguientes. En primer lugar, comprendí que la evaluación institucional constituye un proceso estratégico para orientar el mejoramiento continuo y fortalecer la calidad educativa. En segundo lugar, la propuesta permitió reconocer que las prácticas artísticas y culturales no deben entenderse únicamente como actividades complementarias, sino como un complemento que fortalece la identidad institucional, la participación, el trabajo colaborativo y la convivencia. Asimismo, el diseño metodológico evidenció la importancia de integrar diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información, ya que la triangulación permite construir diagnósticos más sólidos y contextualizados. Finalmente, considero que esta propuesta ofrece una ruta metodológica organizada y viable, que trasciende la medición de resultados y se centra en comprender cómo las prácticas artísticas contribuyen a construir una cultura institucional más participativa, colaborativa y sobre todo coherente con el proyecto educativo, y que incluso podría adaptarse a otras instituciones educativas que estén interesadas en fortalecer sus procesos de evaluación institucional. Muchas gracias por su atención.